Saludos, somos estudiantes de la titulación de Medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente trabajo es un aporte del componente de búsqueda bibliográfica, el mismo que se encuentra bajo la tutoría de la doctora Beatriz Quintero de Brata. Somos el grupo número 2 y está conformado por Brian Castillo, Doménica Chávez, Edwin Faicán, Silvio Jaramillo, Jocelyn Morocho, Emily Zócola, Giselle Soto y María José Alvarado. A continuación, realizaremos el análisis del artículo denominado Adaptación cultural y evaluación psicométrica del cuestionario de conducta sexual segura en jóvenes universitarios chilenos. Introducción. Las infecciones de transmisión sexual han tenido un notable incremento en jóvenes universitarios, siendo este grupo el objeto de estudio para crear y evaluar programas de intervención según sus necesidades. Como factores de riesgo tenemos conductas sexuales riesgosas, uso de sustancias como el alcohol y las drogas, falta de adherencia al condón masculino e incremento de parejas sexuales. Las estrategias utilizadas para disminuir estas conductas sexuales son instrumentos que cuenten con propiedades psicométricas adecuadas. Entre los 9 instrumentos constatados, el más fiable es el cuestionario de conducta sexual segura, formado por 27 ítems que evalúan las prácticas que reducen el riesgo de exposición y transmisión de infecciones de transmisión sexual. Las respuestas van de 1, que significa nunca, a 4, que significa siempre, oscilando entre 27 y 108, siendo los valores más altos los que indican prácticas sexuales seguras. El objetivo del estudio es evaluar y adaptar culturalmente las propiedades psicométricas del cuestionario de conducta sexual segura en jóvenes universitarios chilenos y chilenas. Material y métodos. En el presente estudio cuantitativo longitudinal se realizó la adaptación cultural y evaluación de propiedades psicométricas del cuestionario de conducta sexual segura. En la primera etapa se solicitó la autorización de los autores originales. Se llevó a cabo la traducción, retrotraducción, análisis de la equivalencia conceptual, operacional y semántica del instrumento. Posteriormente, se realizó una prueba piloto mediante análisis de expertos. En la segunda etapa se efectuó análisis factorial exploratorio, análisis de la consistencia interna, evaluación de la concordancia entre ítems y estabilidad en el tiempo de la escala. Este cuestionario fue seleccionado debido a 3 razones fundamentales. El cuestionario de conducta sexual segura muestra propiedades psicométricas aceptables. Posee 5 subescalas diseñadas para medir comportamiento riesgoso, asertividad, uso del condón, evitación de fluidos corporales y evitación del sexo anal, entre otros factores que son algunos de los que más inciden en las conductas sexuales de chilenas y chilenos. El cuestionario de conducta sexual segura ha sido utilizado para medir este constructo en jóvenes universitarios. Esta investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Chile durante el periodo de julio del 2018 a enero del 2019 y se efectuó un muestreo por conglomerados en 3 etapas. El cuestionario adaptado fue aplicado por el equipo de investigación en las aulas donde se encontraban los estudiantes con previa autorización del decano de cada facultad y el director de la carrera de cada escuela. Tamaño muestral. De acuerdo a los criterios de NAEM, que establece que aproximadamente 10 sujetos por ítem es lo idóneo, es así que se toma en cuenta criterios de inclusión y criterios de exclusión. Como criterio de inclusión tenemos a los estudiantes de la universidad entre 18 y 30 años sexualmente activos, y como criterios de exclusión, los estudiantes con historial anterior de enfermedades de transmisión sexual, criterio tomado en cuenta para homogeneizar la muestra. Estudios anteriores han demostrado que los sujetos con historias de ITS están asociados a conductas sexuales de riesgo. Por esto, los autores consideraron que los sujetos sin historia previa de ITS serían más representativos de la población joven en general. Variables de estudio. La variable primordial viene a ser la conducta sexual segura, que manifiesta subvariables como uso del condón, asertividad, comportamiento riesgoso, consumo de sustancias, entre otras, que son medidas con el cuestionario presentado. Variables demográficas: edad, sexo, estado civil y carrera. En cuanto al método estadístico,
Con el fin de determinar el nivel de conocimiento, se calculó los coeficientes de los 3 expertos. Se tomó en cuenta valores de 0.8 a 1 como altos, de 0.5 a 0.79 como medios y de 0 a 0.49 como bajos. El análisis factorial exploratorio utilizó el análisis de componentes principales, la consistencia interna mediante el cálculo de alfa de Cronbach. La confiabilidad intrasujetos para toda la escala se evaluó con el coeficiente de correlación intraclase y la concordancia se calculó entre ítems con el coeficiente de capa de Cohen. Resultados. Adaptación cultural. Se detectaron diferencias entre la traducción y retrotraducción en algunos de los ítems. En este sentido, fue seleccionado el término relación sexual por considerarse más apropiado en el lenguaje utilizado por los jóvenes. Se traduce la frase foreplay, long enough, como juego amoroso. En la retrotraducción se emplea la frase sexual arousal, que se traduce como estimulación sexual. Este último término fue seleccionado ya que los revisores consideraron que representa el significado correcto para medir la capacidad de los participantes para usar el condón masculino. En el criterio componente claramente definido, un experto recomendó sustituir la palabra llagas por heridas en el ítem "Insisto en examinar a mi pareja sexual para detectar llagas, cortes o abrasiones en la zona genital". En el ítem "Tengo sexo oral sin el uso de barreras protectoras como el condón o dique dental de goma", dos expertos consideraron cambiar dique de goma por barreras protectoras. Adicionalmente, se sugirió sustituir el término consumo de cocaína por consumo de marihuana y otras drogas, ya que el consumo de cocaína no es muy frecuente en los jóvenes universitarios chilenos. Referente al criterio, con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables, un experto consideró eliminar los ítems "Mi pareja y yo usamos espermicida y también condones en cada relación sexual" e inicio del tema del sexo seguro con mi potencial pareja sexual, ya que consideraba que el uso de espermicidas no era conocido en el contexto chileno. Evaluación psicométrica. Las escalas se administraron desde el 28 de agosto al 26 de octubre del 2018 y de los 239 estudiantes invitados a participar, 11 se negaron a contestar, quedando 228. De ellos, 6 participantes firmaron consentimiento, pero no contestaron la escala. El análisis se realizó con 222 estudiantes. Para la confiabilidad del test se seleccionaron 56 estudiantes. En cuanto a los resultados demográficos, la edad promedio fue de 21,1. El 82,7% de la muestra estuvo constituida por mujeres y el 99% de todos los encuestados eran solteros. En cuanto a la distribución por facultades, el 80,06% de los encuestados cursaba carreras en la Facultad de Ciencias de la Salud, 7,80% en la Facultad de Administración y Negocios, 5,01% en la Facultad de Educación, 4,60% en la Facultad de Ciencias y Humanidades y el 2,53% en la Facultad de Ingeniería. En cuanto a los resultados del análisis factorial exploratorio, se obtuvieron 7 componentes que explican 60,8% de la varianza total. El primer factor está conformado por los ítems 1, 3, 5, 10, 15 y 18, afín con la subescala a uso del condón. El segundo factor, conformado por los ítems 4, 7, 9 y 17, corresponde a la subescala asertividad. El tercer factor corresponde a la subescala comportamiento riesgoso, constituido por los ítems 8 y 21. El cuarto factor, denominado consumo de sustancias, está formado por los ítems 2 y 23. El quinto factor corresponde a la subescala evitar el sexo anal, constituido por los ítems 16 y 22. El factor 6 corresponde con la escala evitar fluidos corporales, constituido por los ítems 6 y 14. Y por último el factor 7, constituido por el ítem 20, que indaga sobre la comunicación. Discusión de los resultados obtenidos en la adaptación cultural. Se debe tener en cuenta que los estudiantes atribuyen significados mayores a valores numéricos altos a declaraciones afirmativas. Además, los términos como "mi pareja y yo usamos espermicida y también condones en cada relación sexual" o "sexo seguro" fueron eliminados debido a que se miden indirectamente y el uso de estos términos son infrecuentes en los adolescentes. Por tanto, se quedó con 23 preguntas,
en donde el valor máximo del instrumento es de 92 puntos, que expresa conductas sexuales seguras, y un mínimo de 23 puntos, que expresa conductas sexuales de alto riesgo, indicando finalmente que un alto porcentaje de los participantes encuestados no tenían prácticas sexuales seguras. Discusión de la evaluación psicométrica. En cuanto al análisis factorial exploratorio, se agruparon los factores 1, 2, 3, 5 y 6, y al factor 4 y 7 se los excluyó al no corresponder con los anteriores y al no existir instrumentos que permitan comparar la presencia de estos factores. Por otra parte, se recalca que en cuanto al uso de barreras protectoras para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la más conocida es el uso del condón masculino. Discusión de los resultados de la homogeneidad, concordancia y estabilidad en el tiempo del cuestionario de conducta sexual segura. El instrumento adaptado muestra excelente confiabilidad, muy similar a la versión original. La eliminación de ítems no cambia el valor de alpha Cambridge en ningún caso, lo que demuestra que los ítems son homogéneos según los criterios de McNeish. En cuanto al análisis de la concordancia por coeficiente de capa, los ítems presentan grados razonables y moderados de concordancia según criterios de McHugh, excepto en el ítem "Mi pareja y yo usamos espermicida" y también condones en cada relación sexual, que no mostró concordancia. En relación con los resultados del coeficiente de correlación intraclase, la escala tiene una buena estabilidad en el tiempo según los criterios de Coe. Como limitaciones del estudio se declara que fue realizado en una muestra mayoritariamente femenina en estudiantes que principalmente cursaban las carreras de la salud y sin historia previa de enfermedades de transmisión sexual. Conclusión. En evidencia de los resultados obtenidos, se puede concluir que un alto porcentaje de los estudiantes que participaron en la investigación no mantienen prácticas sexuales seguras, por falta de conocimiento sobre las diferentes formas de defensa ante enfermedades de transmisión sexual, entre las cuales resalta el condón masculino por su uso frecuente. No obstante, las prácticas sexuales riesgosas requieren de otras formas de protección como son los espermicidas, dedales, guantes, etc., que resultan muy poco conocidas entre los jóvenes universitarios con vidas sexuales activas, constituyendo un factor de riesgo importante en la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Finalmente se presentan los recursos tanto técnicos como humanos usados por nuestro grupo y la bibliografía utilizada para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias por su atención.